Voy a comenzar con una anécdota. Normalmente, cuando yo salgo de mi casa, nosotros tenemos un carrito que gracias a Dios, bueno, Él nos los dio. Este, Normalmente lo manejamos Ariana y yo, ¿ok? Y bueno, cuando le toca a Ariana salir temprano, o sea, ahí como que nos organizamos a ver eh, cómo hacemos para el carro. Si yo digo, "Ay, no me quiero parar tan temprano", bueno, me toca irme en bus, pues, es lo que me toca. Fino, ella llega, se lleva el carro. Y yo tengo la costumbre, a mí me gusta el café, como a la mayoría de los ministros de aquí, la mayoría de la gente que se pone aquí le gusta el café. Eso es ley. Y cuando yo llego y me visto y yo tengo un pote, un cooler, ¿sí? Que me regaló la hermana Yelix. Y entonces yo siempre lleno eso de café, ¿verdad? Lo lleno de café y salgo a la calle y yo lo primero que pienso con ese cooler es que uno dice, perro, la gente pensará que es que uno vive rascado porque, o sea, deben creer que uno tiene ron con Coca-Cola ahí. Y entonces yo le digo a las muchachas, la gente debe creer que es que uno aquí se la pasa rascado. Entonces uno normalmente en mi casa no va mucha gente, o sea, no hay transporte, solamente hay un bus, solamente uno. O sea que si tú llegaste tarde y el bus se fue, tienes que esperar por lo menos 1 hora y media, ¿ok? Y entonces yo llego y me voy con mi cooler y voy caminando y yo llego y me pongo a pensar eso. Yo digo, pero la gente cree que yo estoy rascado porque no me dan la cola. Y entonces tengo el vaso y yo digo, deben creer de verdad que no, que es que estoy rascado. Y entonces me toca terminarme mi café, guardarme mi broma y ahí me dan la cola. Es impresionante. ¿Pero por qué? ¿Por qué les explico esto? Miren, la mente, o mejor dicho, la gente, nosotros como personas, creo que asumimos muchas cosas acorde a lo que vivimos, ¿ok? Creo que nuestra mente como que mezcla o asimila cosas acordes a las ya vividas. Por ejemplo, si yo toco de una forma la guitarra y veo que otra persona toca de una manera distinta, puede llegar a decir, pero eso no está bien. Sencillamente por mi pensamiento. Coloco un simple ejemplo. Y así sucede en nosotros, los cristianos. Quiero invitarlos a leer Romanos 7, desde el 15 hasta el 21. Ponme, por favor, la Reina Valera, la vamos a leer acá. Ok, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ustedes leyeron eso y yo me imagino que ustedes dijeron, ¿qué dijo Pablo aquí? Porque es que yo quiero, pero no quiero, lo hago, pero no lo hago. En serio, yo la primera vez que lo leí, yo llegué y me confundí. Yo dije, no, esta broma aquí, o sea, ¿hago o no hago? ¿Me explico? Entonces, esto nos lleva a un punto muy fundamental en nuestra vida. Como les acabo de decir, la mente forma ciertos prototipos de cosas, cómo deben realizarse y cómo deben hacerse. En la iglesia pasa igual. En la iglesia muchas veces estamos acostumbrados a que algo suceda, y ese algo sucede y nos acostumbramos a ello. Coloco un ejemplo, la adoración, porque algo en lo que vivo, ¿no? La adoración, muchas veces llegamos y decimos,
Estuvo poderosa la oración hoy, ¿verdad, Mauricio? Mauricio me está mirando así como sospechando, pensando. Yo me imagino que está pensando así. No es que tiene sueño, es que está sospechando. Entonces, yo llego, Mauricio se me puede acercar y me va a decir, la adoración estuvo brutal, 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 brutal. Y llega otro día y dice, la adoración estuvo brutal, estuvo brutal. Pero ya nos empezamos a regir por ahí. Puede que creamos que no hay más, o puede que busquemos más, pero no lo consigamos. Y creo que esto forma parte de la naturaleza del hombre, ¿ok? El hecho de buscar más donde no debe y conformarse en lo que debería buscar más. ¿Me entienden? Aquí Pablo habla de algo bastante interesante y no es más que su propia carne, ¿ok? Lo que él quiere hacer, lo que busca hacer, lo que él hace en mi carne, que yo no sé qué cosa, que tal, pero se resume en lo que hace la carne, no me agrada a mí, lo que hace la carne me agrada, pero no está bien a los ojos de Dios. Entonces si yo hago lo que está bien a los ojos de Dios, entonces a mí me agrada, entonces mi carne, entonces, me explico, pero, él da, él habla de Jesucristo en ese pasaje y dice, antes de conocer al Señor, bueno, esto se los leo para que, antes de conocer al Señor Jesucristo, nuestra naturaleza era mala y corrupta, pero luego cambiamos. A veces podemos sentirnos desorientados porque queremos el bien, pero no lo hacemos. O sea, muchas veces queremos hacer algo y vamos a poner un ejemplo. Yo quiero comprarme un carro nuevo, pero yo no trabajo para poder sustentarlo. Muchas veces colocan aquí ejemplo de que, ay, bueno, yo llego y le oro, y le oro, y le oro, y el Señor no me da el carro. Pero entonces tú llegas y estás sentado en una silla, no estás haciendo absolutamente nada. Se trata más o menos de esa línea. Pero a nivel espiritual es más a una línea en el que nuestra transformación se basa en oración y en actitud. ¿Ok? Comunicaba de algo que me pasaba, algo que me había pasado y que a mí me transformó. Les voy a volver a contar la anécdota, los demás quédense calladitos, no digan nada. Resulta que yo jugaba fútbol en un equipo de la universidad y yo iba perdiendo, yo era muy competitivo, muy vengativo, y uno de los jugadores del equipo contrario, yo iba perdiendo, uno de los jugadores del equipo contrario empezó a codearme. Eso obviamente molesta a cualquier muchacho de 20, 21 años. Y yo llegaba y como yo era vengativo, yo esperaba que tuviera el balón, ¡pac! ¡Pum! Meterle. Obviamente la persona hace eso precisamente para picarme, para molestarme. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene que a mí me voten, porque mi equipo se quedaría con 4 jugadores. Yo le pegué la primera vez, después volvió otra vez y me volvió a codear. Y yo, bueno, cuando él agarró el balón, yo estuve pendiente de que el árbitro mirara para otro lado y le metí su patadita, le metí un toquecito, como dicen por ahí. Y terminó el juego y yo terminé picado, porque yo perdí. Como les dije, soy muy competitivo. En esa, yo llego y apenas termina el juego, yo me voy para donde está el muchacho, me le acerco y le digo, ¿y tú qué? Y el chamo lo que viene, el chamo llega y me golpea en la cara. Como les decía el jueves, joven que le toque en la cara, hermano, tiene que agarrarse. Entonces, cuando ese muchacho me golpea, yo me quedo así, yo ni siquiera me golpeó duro. Y yo voy y a lo que le voy a devolver, me agarran. Y yo no le di, me pasó así. Y yo no le di.
Y en eso, cuando se termina todo, yo le digo, bueno, estoy tranquilo, suéltenme, estoy tranquilo. Y entonces en esa tranquilidad yo llego y le digo, tú no me conoces y está pendiente porque te voy a agarrar por ahí. Eso fue lo que le dije. Está pendiente. Estuve un tiempo buscándolo, viendo si lo encontraba solo para poder agarrarlo. Y entonces, en eso, yo estoy en la cancha, me siento y el muchacho me pasa por detrás, yo no me doy cuenta. Y se me sienta al lado. Cuando yo llego y lo veo, yo lo miro y le digo, ay papá, este está buscando. Y el muchacho se me acerca y me dice, hola Carlos, ¿cómo estás? Me saluda pues y me dice, mira, yo te quiero pedir perdón. Y yo me quedo, chamo, ¿por qué me pides perdón? ¿Me explico? Y me llamó mucho la atención. Las muchachas dicen que yo digo mucho esa frase. Realmente es que lo digo, me llama mucho la atención. Pero ese muchacho transformó algo en mí. Con el perdón, con su obra, transformó algo en mi vida. Yo le dije, bueno, tranquilo, no pasa nada. Me quedé con la cachetada, no. Pero no pasa nada. Ellos me terminaron invitando a jugar para su equipo y todo. Quedamos, no amigos, pero compañeros y compartíamos. ¿A qué voy con esto? A que nosotros como cristianos hemos estado hablando el día de hoy de transformación, ¿verdad? Creo que cada quien ha tocado puntos esenciales de la transformación. El perdón, el amor, Power Transformer, allá Fátima, autoridad de desierto, la de la pastora se me fue, perdóneme pastora. Pero el fruto de la transformación. Y yo pensaba en el hecho de que la transformación de la mente siempre se va a reflejar, por supuesto que se va a reflejar. Y creo que hay puntos esenciales que ya fueron tocados, como por ejemplo el perdón. ¿Por qué? Porque cada una de esas acciones transforman tu mente primeramente. Valga la repetición del mente. Pero ciertas acciones, o sea, como les comunico, hay acciones que nos van transformando. Decía Natalie, bueno, Natalie, yo fui radical y esto y lo otro, pero creo que fue el ejemplo de otros hermanos, de otras personas de la iglesia, sea el pastor, sea la pastora Laura, sea inclusive el ambiente en el que estaba, no sé, no conozco bien la vida de Natalie, pero ese ejemplo fue lo que hizo que Natalie cambiara su mentalidad. Y a lo que quiero llevar esto el día de hoy es que nosotros debemos cuidarnos, debemos estar muy atentos a cómo accionamos. Muchas veces nos excusamos en el hecho de que, ay, esa es la naturaleza pecaminosa. Pero cuando nos apartamos de esa naturaleza pecaminosa y empezamos a accionar como debemos accionar como hijos de Dios. Me gustaría que leyéramos Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Creo que nosotros como hijos debemos saber accionar, debemos saber y tener entendimiento para que la voluntad de Dios sea primeramente reflejada. O sea, creo que el hecho de nosotros accionar como tenemos que accionar y no como queremos, nos mueve a nosotros a hacer el propósito de Dios. Eso es innegociable. Y me gustaría que leyéramos Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Continuamos. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Dale uno más. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vamos a pararlo ahí. ¿Por qué les muestro esto?
Muchas veces como cristianos no tomamos nuestra cruz. Yo creo que el jueves tuvimos una conversación sobre el cambiar la mente. Para cambiar la mente tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir la mente y abrir las escrituras. Está escrito el hecho de renovarnos, hay que tener esos 3 puntos. Está escrito en la Biblia de que Jesús le abría las escrituras, es decir, le daba conocimiento de las escrituras a 2 personas que estaban con falta de fe, que se habían ido a Emaús, y él se les presentó y les dijo, ¿cómo ustedes se están yendo? No saben de Jesús. O sea, empezó a contarle desde los profetas, desde Moisés, Abraham, y así sucesivamente. Jesús le empieza a contar a estos 2, Cleofás y el otro, no sé el nombre. Pero esto nos lleva a que tenemos que conocer las escrituras para que nuestra mente sea renovada, para que exista una transformación. Abrir los ojos cuando Pablo, esto me llamó muchísimo la atención, Pablo era una persona que era muy letrada, sabía de palabra al derecho y al revés. ¿Qué pasó cuando Jesús se le presenta? Jesús le habla, ¿verdad? Le dice, ¿por qué me sigues? Pero ¿qué hizo? ¿Qué le quitó Jesús? Le quitó la vista. Y cuando se transformó, ¿qué le dio? Le dio la vista, le abrió los ojos. Entonces se conectan. Cleofás y su amigo reconocieron a Jesús cuando se le abrieron las escrituras. Se le abrieron los ojos cuando se le abrieron las escrituras. Entonces fíjense que ya hay 2 conexiones. ¿De qué estamos hablando acá? De la renovación de la mente. Creo que la renovación de la mente se trata principalmente de dejar nuestra naturaleza. Creo que se trata de que, así como hemos venido hablando del perdón, del amor, podemos hablarlo mucho, pero si no lo accionamos, no hacemos absolutamente nada. Nuestra transformación de mente va más allá de una sencilla palabra. Y con esto no quiero decir que con una sencilla palabra de Dios, no, con nuestra palabra. Yo puedo decir, sí, yo he cambiado mucho, pero si yo lo sigo haciendo, mi mentalidad no ha cambiado. Nosotros debemos ser el reflejo de Jesús. Entonces, si nosotros conocemos estos 3 puntos, en cuanto a que para que sea nuestra mente renovada, tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir las escrituras y realmente decidir cambiar. Tenemos que entender que nuestra naturaleza ya debe dejar de ser una excusa, ya debe ser borrado. Tenemos que entender cuáles son los principios de un cristiano, cómo debemos nosotros accionar. Yo les invito el día de hoy es a que se olvide de su naturaleza terrenal, a su naturaleza pecaminosa. Realmente yo le invito a que usted se despierte y piense, oye, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué necesito yo verdaderamente cambiar? ¿En qué todavía yo estoy fallando? ¿Qué me hace a mí decir que soy cristiano, pero no lo acciono? Una vez yo llegué, me puse la gorra hacia adelante. El cumpleaños de la pastora fue eso. Resulta que, agarré una camionetica que me llevó a Plaza Venezuela. Me iba a encontrar con la pastora en las Mercedes. No llegué a las Mercedes, sino que tuve que caminar hasta el Recreo. Y yo dije, nunca me pongo la gorra para adelante. Me la puse para adelante por cosas. Me la puse para adelante y yo dije, bueno. Y de repente, de una vez, me paró la policía. Yo dije, pero ¿qué tengo? Y entonces el señor llega y me dice, ¿hacia dónde se dirige? Y yo, no, voy para acá, para el Recreo. Y entonces el policía me dice, ¿usted fuma? Y yo tengo cara de fumar, ¿okay? Solamente porque me cambié la gorra para adelante, porque nunca me habían parado con la gorra para atrás. Y entonces yo me dijo, ¿y qué hace este? Y yo soy diseñador gráfico, soy cristiano. Soy líder de una iglesia.
El Señor llegó, me vio, me revisó el bolso y me dejó ir. Bueno, váyase. Pero la gente está esperando que seamos cristianos de verdad. La gente está esperando que conseguir cristianos con una mentalidad aprobada por Dios. Y eso son las acciones. Eso lo hace el testimonio. Eso no lo hace el decir, arrepiéntete que te vas a ir para el infierno. Porque si usted no acciona bien también puede llegar a irse. Si usted peca. Así de sencillo. Entonces, creo que debemos reflejar nuestro cambio. Debemos reflejar el cambio que hemos tenido acá, porque yo sé que todos aquí hemos tenido un cambio. Por algo estamos acá. Por algo estamos acá y es porque nuestra mente fue transformada. Entonces, cuando nuestra mente es transformada, nuestras acciones deben ser transformadas. Entonces, hay muchas cosas que no son negociables. Siempre lo he dicho. Hay muchas cosas que no son negociables. Y nosotros buscamos negociarlas con Dios. En nuestro accionar se trata de caminar de la mano de Dios. Y en nuestra oración de entregarle lo que nos sobra, e inclusive todo lo que somos. Porque lo que sobra, Él lo transforma. Diga el débil fuerte soy, en mis debilidades tú te fortaleces, y así sucesivamente. Pero de eso se trata. Cuando entregamos, allí somos. Cuando accionamos, allí somos verdaderos cristianos. Yo les invito a que se levanten.